Sean bienvenidos amigos a su programa Sociedad Literaria del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, patrocinado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de su Departamento de Letras. Con ustedes hoy tenemos a una experta temática, la maestra Adaluz Pineda. Bienvenida, maestra. Gracias, para servirles. Y su servidora Suela Inés, y hoy tenemos una entrevista especial porque vamos a tener a Fanny Meléndez, hoy no como la entrevistadora, sino como la entrevistada. Bienvenida, Fanny. Muchas gracias. La entrevistadora salió entrevistada, ¿verdad? Cierto. Muchas gracias por la invitación. Cada programa nosotros entrevistamos a un escritor hondureño para conocerlo en su vida personal, además de literaria. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Fanny Zulema Meléndez y queremos compartir con ustedes esta pequeña plática, más bien que entrevista, donde vamos a conocer esos gustos de ese lado personal del autor. No solamente a citar sus obras, que sí las vamos a citar, sus obras publicadas, porque acaba de publicar 2 libros y queríamos hacer esa presentación, ¿verdad? Sino por qué es lo que despertó su interés en escribir, sus gustos, sus preferencias, sus pasiones y todo aquello que le hace amar el arte y la literatura. Así que, maestra Adaluz, comenzamos con la primera pregunta, por favor. Sí, bueno, bienvenida Fanny como entrevistada a este programa. Muy interesante. Quisiéramos saber, ¿realmente Fanny Meléndez es su nombre original o tiene usted un seudónimo con el que escribe? No. Mi nombre, pues, de pila, como lo conocemos, es mi nombre artístico. No Fanny Meléndez así a secas, ¿verdad? En un principio, hace muchos años, como por los años 93, 94, que hice mis primeros poemas, yo usaba la primera sílaba fa y me, fame, pero después dije yo no, voy a usar mi nombre. Sí. Fanny Meléndez, porque usted tiene 2 nombres, ¿verdad? Fanny Zulema Meléndez, pero en los libros solo pone Fanny Meléndez. Así es, solamente así. Excelente. Sí. Fanny, ¿nos podrías dar tus datos completos de nacimiento, fechas para nuestro público, por favor? Sí, claro. Nunca lo he dicho esto porque yo en algunos comentarios así, quizás en algún entorno profesional, he dicho que tengo el corazón partido. Y es porque mi madre es de la zona occidental del país, pero yo me crié en Olancho y yo nací, de hecho, en el occidente. Mi madre nació, y yo también, los 3 hermanos mayores, nacimos en la frontera de Honduras con El Salvador, en el departamento de Intibucá. Pero casi nadie sabe esto. Es más, casi en todas las publicaciones me escriben Catacamas Olancho, y es que la verdad, si me preguntan cómo son las tradiciones, sobre las personas, yo no conozco a nadie. Entonces, yo escribo siempre el lugar donde nací, el lugar donde me crié, desde los 3 años que mi madre se vino de allá a establecerse junto con mi papá. Entonces nos quedamos ahí y mi mundo ha girado en torno al departamento de Olancho. Entonces siempre digo que tengo el corazón partido porque tengo familia ya, pocos conocidos o casi nadie, pero siempre voy a usar y voy a decir que soy olanchana porque es allí donde crecí. O sea que tiene doble nacionalidad. Doble cuna. Esto no lo sabía. Doble cuna. Yo nací Maestra. 100% lanchana. La hacía 100% lanchana. Pero sí, qué todo bueno. El mundo piensa eso. Qué bueno conocer. El mismo libro, ¿verdad? De ella lo dice. Vamos a mostrarlos para nuestro público. Ella ya tenía anclajes. ¿Podemos ver ahí la portada de anclajes? ¿Las miran? Sí, se mira. Tenemos anclajes para nuestro público, para que lo puedan ver. Tenemos Honduras y superficies.
tenemos Game Over. Y aquí está, pues, el libro en cuestión que estamos hablando, Con Olancho en el corazón, ¿cierto, Fanny? Así es. Ese libro es de lo que estamos hablando en este momento. Sí, Bueno, ambos, perdón. Sí, Fanny, no, le quería preguntar, ¿no? Bueno, va una lista de 4 libros, ¿verdad? Sí. Bastante producción, pero quisiéramos saber cuál es ese momento clave en que usted descubre que es escritora, porque realmente uno a veces cuando toma esa tarea, pues se dice a uno mismo, esto es lo que me gusta hacer. En su caso, díganos, por ejemplo, a qué edad comenzó a escribir, si cuando estaba adolescente, cuando era una niña o ya adulta, siendo profesional. Nos gustaría saber ese dato. Pues tengo en el tercer poemario que ya está hecho, pero no ha sido publicado porque me he entretenido un poco en revisión y en cuestiones de editaje, pero allí precisamente tengo un poema que recuerdo que mi primer poema lo hice en 5º grado, tenía 9 años. Y todos en mi familia, pues, y la gente, los profesores, cuando yo declamé el poema, dice, es familia de un abuelo. Mi abuelo era un escritor, pues diríamos que folclórico, porque nunca publicó, ni sé realmente si dejó obra escrita, para serles honesta. Y decían, igualito a Papachá, porque así le decían a mi bisabuelo. Entonces, ese fue, de hecho, mi primer poema. Se perdió, desde luego, gracias a Dios. También en tercer curso lo menciono, en ese tercer poemario que está en proceso de publicación. También escribí allí, ¿verdad? Recordé que hice otro poema en tercer curso. Después, por muchos años, escribía como una aficionada casi por mucho tiempo, pero todos esos poemas ni sé qué se hicieron, ¿verdad? Entonces, ahí descubrí que realmente no estudié letras porque me gustaba escribir. Sencillamente estudié letras porque, vamos a ver, yo estudié con una beca en la Universidad Pedagógica, el bachillerato universitario, y mi papá, y esto a nadie se lo he dicho también, quería que yo estudiara inglés, porque le habían dicho que era la carrera del futuro, que en secundaria iban a poner el sistema bilingüe, y todavía más de 30 años y no se hizo, ¿verdad? Pero era como que habían personas allegadas a mi papá que le habían llenado de pajaritos la cabeza, ¿verdad? En ese sentido. Entonces yo, medio así, enojadita, ¿verdad? Estudié inglés, pero me gustaban las lenguas y me gustan, de hecho. Sin embargo, a la par, mi afición por las letras, dije yo, no, yo voy a meterme en letras también, no le voy a decir nada a mi papá ni nada, no se va a dar cuenta. Entonces estudiaba simultáneamente las 2 carreras, hasta que un día el jefe de departamento de la institución me dijo, usted tiene que definirse, pero no puede estudiar 2 carreras. Entonces yo dije, bueno, me quedo con letras, español. Y yo creo que para satisfacción mía, lo digo, ¿verdad? Me quedé con la carrera que a mí más me gustaba. Y no lo hice, repito, porque iba a ser una escritora. Yo escribía porque me gustaba. Si hubiera estudiado historia o ciencias naturales o cualquier área, hubiera seguido escribiendo. Claro, interesante, muy interesante. Fanny, hablando sobre el fomento a la lectura, ¿te leían cuando eras pequeña o te contaban historias? ¿Cómo es esa fase de tu vida? Sí, mi madre. Mi madre es una maestra jubilada y ella traía de la biblioteca, todas las semanas nos traía unos libros hermosísimos, ilustrados, a leerlos y los regresaba otra vez a la institución.
donde ella trabajaba. Entonces, recuerdo las primeras historias que después, cuando leía los libros, los clásicos que nos ponen a leer en la universidad, me di cuenta, este era el cuento que mi mamá me había contado, que por ejemplo era Las mil y unas noches, cuando la princesa Sherezada convirtió a sus hermanos en piedras. Entonces miraba aquellas ilustraciones bellísimas y amábamos con mis hermanos, amábamos los momentos en que mi mamá nos contaba los cuentos. Y cuando íbamos a la escuela también, porque había una hora que nos daban biblioteca y nos leían, era el tiempo para mí más fascinante. Amaba era lo que más me gustaba. Yo no sabía, ¿verdad? Que tenía precisamente, la lectura tenía ese encanto para mí. Luego, después en secundaria, en primer curso, séptimo grado, una de mis mejores amigas, ella es médico, competíamos, íbamos a la biblioteca a la hora del recreo a ver quién leía más rápido un libro. Entonces hacíamos ese tipo de competencias que realmente pues me ayudó a empezar a leer desde muy temprano varias obras. Fanny, nosotros sabemos cuál es la situación de la lectura en el país. Claro. Perdón. Fanny, mire, le quiero hacer la siguiente pregunta en relación con lo que usted está diciendo de la lectura siendo niño, ¿verdad? ¿Cree que en el fomento de la lectura, leerle a los niños desde temprana edad? Sí, perdón, yo dije perdón, Adalucy, disculpe que le interrumpí. No, le decía, ¿cree que influye en el fomento de la lectura leerles a los niños cuando ellos están pequeños, en tempranas edades? Desde luego que sí, y es una de las argumentos que siempre esgrimo en mis clases, porque trabajo como docente y es otra de las grandes pasiones que tengo, ¿verdad? Y les digo, cuando estudiamos la parte de la literatura, que es la segunda unidad de los españoles generales, les digo siempre a mis alumnos esta pregunta que usted me está haciendo, y Zoe, que realmente es la base para comenzar, para lanzar a los niños como quien al cohete de la imaginación, me doy a entender, es precisamente la autopista que hace que ellos despeguen, que esa imaginación se vea acrecentada y que tengan esa pasión por leer. Es excelente, sí. Yo también estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo podríamos hacer, qué piensas tú para que los adultos tomen conciencia de la importancia de esa lectura en edades tempranas? Ahí es un trabajo, ese es un trabajo quijotesco, pienso, porque allí todos estos adultos tendrían que estar educados para que sepan la importancia que tiene la lectura para los niños. Yo siempre les digo, ustedes cuando sean padres, a mis alumnos, ustedes léanle a sus hijos. Si a ustedes no se lo hicieron, pero ustedes háganlo y verán qué grandes ventajas van a tener y soluciones para que no tengan problemas de ortografía, para que puedan expresarse a nivel oral y escrito, más que todo, bien. Ajá, bueno, esa sería una buena técnica entonces, el poder hablar con estas nuevas generaciones, seguirlas haciendo conciencia, aunque a ellos no se los hayan involucrado en ese momento, ¿verdad? O permitido. Así es, una estrategia. También el asunto de la situación en las escuelas. ¿Usted cree que estarán haciendo en las escuelas un buen papel en este aspecto de fomentar la lectura a los niños desde que entran al kinder, a la primer grado? ¿Cómo, y si usted dice que hay problemas en esto, cómo sería la forma de mejorar? ¿Qué se puede recomendar para lograr? Hace un mes aproximadamente me hicieron, presenté los dos poemarios, que el primero fue Honduras y Superficies y Anclajes que Sue ilustró en las pantallas. Precisamente yo les daba, como quien dice, recomendaciones, porque en medio de la discusión surgió esto mismo.
y esto mismo que estamos comentando. Y pienso que deben de haber alianzas entre el Ministerio de Cultura, Artes y Deportes y el Ministerio de Educación. De hecho, lo están haciendo. Hoy escuché a la doctora Narela Vélez, que es ustedes ya saben, la titular del Ministerio de Cultura, Artes y Deportes, diciendo que estaban haciendo las alianzas con el ministro de Educación. Esto me satisface, me alegra mucho, porque en ese conversatorio cuando hice la presentación de estas dos obras, decía, ¿verdad?, que se tienen que hacer ese tipo vamos a decir, ese andamiaje y ese tipo de conexiones para que desde el ministerio publiquen obras pero los clásicos, buscar las versiones, sería allí, eso, desde luego que hay muchos especialistas en el ministerio en este momento, ¿verdad?, con este gobierno actual, que sé que hay gente capaz, muy capaz, entonces pueden buscar ese tipo de lecturas y hacer que lleven estos textos a las escuelas, ¿verdad? Todas las escuelas. Sería una especie, como les decía en ese momento, que una especie de una revolución cultural, literaria, y digo revolución, ¿por qué? Porque que es vamos a decir, una campaña y un proceso, ¿verdad?, desde chiquititos para que empiecen a leer y obviamente buscar los mecanismos para hacerlo más barato. Es una democratización del arte, o sea, es una campaña y creo yo, ¿verdad?, vamos a decir, una estrategia de democratización del arte, porque no es justo, y esto yo siempre lo he dicho también en algunas reuniones así académicas, que solamente los que pagamos, a mí me toca pagar educación para mis hijos, a Sue también y a muchos. ¿Por qué? Porque la educación, lastimosamente, ¿verdad?, no ha hecho lo que debió hacer por muchas razones. Y yo aquí creo que esta conversación no es para eso, porque realmente habría que hacer un trabajo de investigación, por cierto, ¿verdad?, para poder presentar unas respuestas concluyentes, ¿verdad?, y conclusiones que sean realmente probadas. Entonces, pero un proceso de democratización del arte se debe de hacer, porque no es justo que solo los que pagamos, nuestros hijos, tengan acceso, me doy a entender, sino que también todos los muchachitos de las escuelas públicas deben de leer. Pero leer, o sea, un proceso de democratización del arte, de la literatura particularmente, y del arte, de la música, de todo, para que ellos, cuando ya lleguen al nivel secundario y universitario, ya se tengan, vamos a decir, una gran cantidad de obras leídas, que ya sepan, que no nos encontremos estudiantes, que los he tenido lastimosamente, nunca he leído un libro. Y a mí se me desgarra mi corazón, ¿verdad? Porque digo yo, qué terrible. Nunca he leído un libro. Por eso es que he encontrado por muchos años en mi trabajo como docente muchachitos que dicen que odian la lectura. Y realmente es una situación triste. Sí, yo recuerdo que en un tiempo la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes tenía un departamento precisamente de libro, y eso se descontinuó, y eso era muy bueno porque este departamento adquiría los libros nacionales de los autores nacionales, los compraban y en lotes los llevaban a cada biblioteca de cada escuela, y también se estimuló la lectura a través de ¿cómo se llamaba esto? De una biblioteca móvil, era un bus. ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes eso? Qué interesante. Y eso se descontinuó desgraciadamente porque ya sabemos cuál ha sido la posición, ¿verdad?, anticultura en este país. Bueno, pero usted habló de los alumnos de secundaria y no digamos la universidad. ¿Usted opina que, bueno, leen nuestros jóvenes o no leen? Es una pregunta difícil. En este momento
y yo voy a ser portadora de malas noticias y qué pesar. No me gusta este papel, pero tengo que ser honesta. Por ejemplo, que estamos en este momento con la educación virtual. Todas los cursos que vienen ya empaquetados, que son guión virtual, no están leyendo los muchachos. Y esto pues debe de llamar mucho la atención porque nunca había pasado esto. Claro, debemos de entender que estamos en una crisis por la pandemia, pero se tiene que ya buscar cómo solucionar esto, porque normalmente en nuestras clases ellos leían las asignaturas que damos de español general, redacción, técnicas de lectura, ellos leían tres obras clásicas, universales, nacionales, de Latinoamérica, leían 3 obras y eso venía a hacer una plataforma, repito, ¿verdad? De que importante, ¿verdad? Porque los muchachos tienen que leer, pero en este momento no están leyendo. En este contexto, no quiere decir que los demás no leen. Yo, por ejemplo, aprovecho, ¿verdad? En medio de, porque sé que no lo hacen, de recomendarles una gran cantidad de libros. Miren, lean este, vayan. Tienen ahora ustedes las bibliotecas virtuales de todo el mundo. Bajen los libros, pónganse a leer. Aprovecho, ¿verdad? Es como esas cuñas publicitarias, ¿verdad? Estoy diciéndoles siempre y recomendándoles una gran cantidad de obras. Miren, estas pueden leer, estas leanlas. Sí, paso diciéndoles eso, pero realmente quizás hay muchachos que leen. Me he encontrado en estos cursos. Muy bien, ¿quiénes leyeron en tales obras? ¿Quiénes leyeron? Y me responden, pero realmente es el acervo literario que quizás sus profesores de secundaria y primaria forjaron en ellos. Pero en este momento nuestra institución, que es la autónoma, esto se ha descuidado, pero es por razón de la pandemia. Pienso yo que se van a buscar los modos, la forma, ¿verdad?, de corregir este tipo de situaciones que no son halagüeñas. Maestra Daluz, le quería comentar que en la última reunión de escritoras hondureñas estábamos platicando con las compañeras y ya se abrió otra vez esta oficina que usted mencionó. O sea que se está trabajando. Leti Elvira está en el departamento del libro, ¿verdad? Ojalá, sí, porque es un gran elemento y creo que vamos a tener una tengamos esperanza de que esto va a ser una realidad, de que las personas que están colocando en esos puestos sí puedan abrir esos espacios de lectura para nuestros niños, porque sí se puede, ya sean online, están muy de boga los audiolibros, sí los escuchan, porque a veces usted va en el teléfono y va con sus audífonos, va escuchándolo, ¿verdad? El audio, depende. Y en los lugares más alejados, pues tendrá que llegar en papel, pero llegará. O sea, hay que tener fe y pienso que tal vez una labor de nosotras también, de nosotros, ¿sí? Hombres y mujeres, que estamos en esto de la escritura, para también poder aportar nuestro grano de arena. Es correcto. Ratifico lo que acaba de decir Sue, porque hoy por la mañana en la presentación que hizo la señora ministra de Cultura, Arte y Deportes, ella mencionó esto, que Leti está a cargo precisamente de este departamento. Así que sé que están trabajando duro ahorita y vamos a ver pues en qué vamos a colaborar, me imagino, nosotras mismas, ¿verdad? Sí. Claro, Fanny, que sí. ¿y tu familia cómo tomó tu labor artística? ¿Cuál fue tu labor como escritora? Bien, pues yo particularmente muy bien. Mi padre no tuvo la oportunidad de ver mis libros publicados, pero sí las publicaciones en revistas. Y mi madre, entonces ella, pues sí, creo que ella siempre ha dicho que está feliz por eso, porque cuando supo que yo había publicado ya mi primer libro, se alegró mucho, porque realmente, y ella fue a quien primero yo le di el libro muestra, ¿verdad?, para que lo mirara, y ella siempre me lee primero los libros. Yo se lo doy a ella porque a ella le encanta leer, entonces siempre le doy lo que voy publicando para que ella lo lea. Entonces,
los títulos, mire mamá, este libro se va a llamar así, ay, qué lindo, me dice el título, está bien. Entonces tenemos ese tipo Compenetrada. de afinidad, ¿verdad? De compenetración, sí. Hablando de escritura, Fanny, ¿realmente para usted vale la pena escribir y publicar en la actualidad, en este tiempo? Es que la verdad tiene que publicarse las obras porque quizás en algún momento de la vida, pues yo hasta como en los años, déjenme ver, 2000 y pico, empecé a publicar en revistas. Eh, quizás había timidez o temores porque sí, miedos, etcétera. Después, en mi caso, ya pues voy a decir que a medida que fue avanzando las decisiones que fui tomando en la vida, tenía las obras, seguí escribiendo, pero no pude publicar por razones económicas. Y otras razones, también muy ocupada, tengo una familia de hecho, pero pasé compenetrada con la docencia, realmente estuve absorbida por este tipo de situaciones, pero que realmente se ocupa tiempo para escribir. Ocupa tiempo a la luz y para publicar se ocupa dinero, ¿verdad? Desde luego. Entonces, pero tiempo, porque yo voy a ponerles un ejemplo. Estos 2 años de pandemia, para el caso, yo produje estos 2 libros que son de cuentos. Yo tenía los nombres de los cuentos desde hace como 20 años, pero no había podido sentarme a escribirlos. Honestamente se los digo, porque estaba absorbida con lo que ya dije anteriormente. La docencia es una carrera hermosa, yo puedo sentirme satisfecha, realmente estar frente a los estudiantes, saber que ellos están aprendiendo, que es el objetivo principal de la docencia, lo llena a una de alegría, de satisfacción. Es una satisfacción que pues yo las puedo comparar como, vamos a ver, algo que es como, pues, no como hijos. Yo miraba a mis estudiantes como hijos, se los digo, ¿verdad? Y siempre los miro y me da un pesar cuando miro las realidades que enfrentan. En países como el nuestro, ¿verdad? Que por años estuvo tomado, lleno de violencia. Entonces, créanlo que yo sentía que ellos eran así como mis hijos, honestamente. Soy maestra, soy docente y realmente lo que creo, ¿verdad? Es que precisamente por eso es tan absorbente la docencia. Me doy a entender porque los que hemos nacido con esta vocación, que hay muchos y buenísimos maestros en el país, y gracias a Dios por ello, dan todo de sí. Y digo esto porque absorbe tanto que yo no tuve tiempo, y en estos 2 años de la pandemia que utilizamos esta modalidad virtual, yo me sentaba a las 8 de la mañana en mi escritorio a trabajar hasta las 5 de la tarde, pero tenía 1 o 2 personas que me ayudaban con con las otras situaciones, por ejemplo, ¿verdad? La limpieza, la hechura de los alimentos, etcétera. Entonces yo me dedicaba a producir, pero afortunadamente, porque me moví de aquí, de Tegucigalpa, a donde vive mi madre, entonces tenía así como quien dice todas las situaciones bajo control y yo podía producir. No es fácil cuando se hacen muchas actividades, y por eso les digo yo que escribir se ocupa mucho tiempo y hay que obviamente tiempo y dinero también para hacer las 2 cosas y publicar. Entonces no es fácil publicar en Honduras, desde luego lo hacemos porque las obras tienen que salir vamos a decir, en primer lugar, es un deber de nosotras como escritoras de comunicar, ¿verdad? Recuerden que la literatura con su función comunicativa la tenemos que cumplir, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, pues también nos vemos urgidos hasta cierto punto, ¿verdad? Porque tenemos que buscar
como una manera de que estas obras están hechas, tienen que salir para que lograr por ejemplo, el proceso de reclasificación, como los estímulos que nos dan en nuestras instituciones y en todo el país. Pasa eso, ¿verdad? En educación media, en nuestra educación superior. Entonces, también es otra de las urgencias, hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Cómo? Y vamos a decir una gran verdad, y es que realmente aquí en este país el escritor escribe por amor y lee por amor al arte. O sea, no he visto que alguien se haga rico porque escribe o porque, ¿verdad? Pues le gusta escribir y también vender sus libros. Sí, Eso sí. somos conocedoras de eso. Hay una cuestión muy interesante. La formación de los escritores, Fanny, pasa por una etapa de lectura. Yo creo que todas las personas que de alguna manera hemos escrito, tenemos esa actividad previa que nos ayuda a fortalecer el pensamiento, ¿verdad? Y nuestras inquietudes literarias. Y hay libros que nos impactaron y dejaron huellas en nuestra memoria, ¿verdad? Son libros que nosotros recordamos siempre, que amamos, que nunca nos cansa, podemos estarlos leyendo una y otra vez. Y nos gustaría realmente saber, Fanny, si usted pues tiene algún recuerdo, qué libros se le vienen a la mente al escuchar pues esto que estamos diciendo. Sí, yo recuerdo que estaba muy pequeña y mi madre siempre tenía libros y yo pasaba hurgando. Antes recuerdo que habían unas, no sé si ustedes conocieron Yo ese también. tipo bueno, los compartimos, ¿verdad? Pero el caso es de que mi padre tenía un primo, tanto los dos ya están muertos, pero este primo estudió en Europa y le mandó un libro porque sabía que mi papá era un lector. Algo que yo siempre miraba a mi papá leyendo y era un hombre que sabía mucho. Y yo lo admiraba y yo siempre platicaba con él, me encantaba platicar con mi papá. Quizás mis hermanos, por razones de practicidad, ellos se iban a trabajar, no le hacían caso en ese sentido, ¿verdad? Pero yo me sentaba y platicaba, me encantaba. Y decía a mi madre, mira, me encanta que vos siempre estás platicando, pero a mí me gustaba porque yo sabía que mi papá sabía mucho. Y me sorprendía a veces con algunas preguntas y yo ya había estudiado y digo yo, mi papá, increíble, ¿verdad? Es que porque él ha leído mucho. Entonces, pero recuerdo ese libro que le mandó su primo y a mí la obra es literatura universal, pero es Wilde, Oscar Wilde. Y él le mandó los cuentos y yo allí leí por primera vez El Príncipe Feliz, leí El cumpleaños de la infanta, la historia del pequeño Hans, que se me olvida en este momento cómo se llama, es el amigo fiel se llama ese cuento. Entonces yo leí esos primeros cuentos y lo amaba, me encantaba, leía los libros, aparte de los cuentos que mi madre de las mil y unas noches, ¿verdad? Entre otros los cuentos de Perrault, de Hans Christian Andersen, ¿verdad? De los clásicos, ¿verdad? Entonces, pero yo leía con mucha pasión esta obra que le habían mandado a mi papá, porque eran cuentos y a mí lo que realmente me encantaba era ese tipo de textos, ¿verdad? Que eran de ficción, de imaginación, más que los otros, honestamente, ¿verdad? Después, cuando ya llegué a los clásicos, yo conocí a la literatura primero por los clásicos, honestamente. Después leí en secundaria, tuve algunas malas experiencias, pero mejor cuento las buenas. Por ejemplo, una profesora me puso a leer a Roberto Castillo y yo conocí a Roberto Castillo desde séptimo grado. Me encantaba, ¿verdad? Y que vamos a decir, muchas de las cosas no las comprendía. Los estudiantes de secundaria, por ejemplo, yo lo he contado en algunas clases, ¿verdad? Se reían, por ejemplo, del corneta. ¿Ustedes se acuerdan del corneta?
divertidísima, y todos disfrutábamos, ¿verdad? Todos los compañeros, es más, tenemos un grupo, un chat, ¿verdad? De ese curso, y nos reímos, ¿verdad? Porque los varoncitos en ese tiempo del morbo decían cuestiones que aparecen en la obra que pues en el tiempo de que éramos unas niñas pequeñitas nos subían el rubor a nuestras mejillas, ¿verdad? Y los hipotes andaban, los muchachos andaban con aquel morbo, ¿verdad? Por lo que decía ahí en la obra. Entonces, recuerdo precisamente Roberto Castillo ha sido para mí uno de los mejores escritores y he leído su obra completa, ¿verdad? Y me encanta, precisamente porque allá en séptimo grado yo lo conocí, ¿verdad? Y creo que conocí su trabajo y me enamoré de su trabajo. También otros, básicamente los clásicos de literatura hondureña, estos libros han sido como fueron para mí como el anzuelo para seguir leyendo. Excelente. Maestra. No se oye. No se oye. Ahora sí. Ahí. Sí. Bueno, seguimos, Sue. Sí, maestra. Antes de que sigan elaborando las otras preguntas, y yo creo que esto, muchos de los del público de este programa, hay escritores, hay estudiantes, aficionados de la literatura, etcétera. Quiero decirles que es importante el papel que nosotros como docentes hacemos de la clase de español, de las clases de arte, todas las que tienen que ver con el fomento del arte en general y de la literatura. Admiraba, pero con gran, vamos a decir, emoción y con pasión, ¿sí? A mi profesor a mis profesores de lengua en secundaria. Realmente sé que fue un poco extraviada en secundaria, estas obras siempre leíamos, pero eran personas que quizás, vamos a decir, eran estudiantes, porque muchos de los profesores así fueron contratados, pero después en secundaria, yo soy maestra de educación primaria, y recuerdo que había mi profesor de español, de literatura en la normal. Para mí era clave qué clase de literatura la que nos daba. Todavía esto vino, para mí era la clase mejor de todas. Y desde luego que yo estaba aprendiendo a ser maestra, pero disfrutaba mi clase de español. Él también amaba la literatura, entonces esto vino a decir muy bien, yo quiero ser un día profesora de literatura, siempre pensé esto. ¿Por qué? Porque yo admiraba a mi profesor. O sea, las clases, nosotros como docentes, repito, es importantísimo que cuando enseñemos, sepamos transmitir esa pasión por la literatura, básicamente. Sí, desde luego, yo enseño lingüística, comunicación, pero realmente si queremos que los estudiantes lean, aunque estudien economía, medicina, tenemos que transmitir esta pasión. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo con sus opiniones. Usted hablaba de la literatura hondureña con Roberto Castillo. Creo que pues nosotros, Sue y yo también creo yo que tuvimos la oportunidad de leer esas obras y a mí me impresionó mucho Anita la cazadora de insectos y que también vimos la película, ¿verdad? Subida al cielo, yo cuento. En cuanto a la prosa, Fanny, y en cuanto a la poesía, los poetas hondureños, ¿cuál le llama la atención o le ha gustado mucho la forma de escribir? Antonio José Rivas. Ay, sí. Es obviamente impecable, su trabajo es lleno de lenguaje figurado, es uno de los poetas que para mí, bueno, ella es un clásico
de la literatura hondureña, pero para mí es fascinante. También Juan Ramón Molina, por mucho que escuché un comentario hace muchos años que me llenó de tristeza, ¿verdad? No voy a decir se dice el pecado, pero no el pecador. El caso es que, ¿cómo es posible que la literatura hondureña sea fea? Ese tipo de comentarios realmente me llenaron de tristeza y más de indignación, porque realmente que todavía están enseñando el chele en secundaria, hombre, pero es que la obra, me pasé a los cuentos, ¿verdad? Lo siento, pero igual la poesía es hermosa. La poesía es hermosa, entonces es vamos a decir, él y Turcios fueron prácticamente en el siglo, finales del siglo XIX, inicios del XX, hasta casi, Molina muere en 1908, ¿verdad? Turcios en el 43, pero realmente marcaron con grandes subrayados, ¿verdad? Esta etapa de la literatura nacional y obviamente pues quienes se atreven a decir ese tipo de juicios realmente es lamentable porque nosotros tenemos que motivar a que sigan leyendo estos clásicos, ¿sí? Y hay gente buenísima, ¿verdad? A nivel de poesía. En la actualidad, pues yo no voy a mencionar a ninguno de los actuales que los leo y me encantan. Yo disfruto, ¿verdad? La lectura, es más, ya saben ustedes que tenemos un club de lectores, de lectura, perdón, un club de lectura que se llama Tejedoras de Sueños en Acción, y es precisamente, ¿por qué? Porque hay gente que hace cosas buenísimas, en poesía y también en narrativa, desde luego, ¿verdad? Entonces, yo no voy a mencionar porque tengo tantos nombres en mi cabeza y si se me olvidan algunos van a quedar allí como voy a quedar ahí mal y no, pues no es esa la idea, porque hay gente genial en el país. Roberto Sosa, ¿verdad? Ya hablamos de los que ya están muertos, mejor, ¿verdad? Que los que están vivos, mejor trabajemos las obras, analicémoslas y leámoslas y analicémoslas. Pero realmente estos autores son buenísimos. Para mí, pues, yo los leo y realmente es un banquete, ¿verdad? Fanny, nuestros nuevos escritores, ¿cómo pueden acercarse y poder hacer escuchar su voz a través de estos medios? En este momento, pues virtual, ¿verdad? No sé cómo estará el asunto de lo de presencial, pero ¿cómo pueden nuestros muchachos, nuestros nuevos escritores, hacerse escuchar? Hay muchos que están escribiendo en este momento. Sí, yo creo que tenemos que, vamos a ver, estaba leyendo un artículo y yo se lo a la ANDE, que es la Asociación Nacional de Escritoras de Honduras, y también creo que te lo mandé, Zoe, sobre un escritor mexicano que escribió sobre los que están escribiendo en este momento, que realmente hay no dice él que es falta de solidaridad, sino que más bien una especie de egoísmo, por decirlo de algún modo, parafraseando sus palabras, ¿verdad? Es una especie de egoísmo. Yo creo que no, ¿verdad? Tenemos que ser abiertos. Un recurso que muchos hacen es ser muy mediáticos, y está bien. Entonces, creo que debemos de apoyarnos. Él mencionaba allí que cuestiones de machismo, que los hombres, y he escuchado estos comentarios con algunas compañeras también, que los hombres solo ellos, y que incluso, ¿verdad?, dentro de las mujeres se manejan este tipo de actitudes que son negativas, como el egoísmo, solamente querer, vamos a decir, figurar unas y las otras no, y si pueden ponerle, vamos a decir, una manera de obstáculos a otras, lo hacen, y yo creo que deberíamos de ampliar más bien y de ayudarnos entre las mujeres y también entre los hombres. Me doy a entender que apoyarnos. Si miran ustedes en Facebook, por ejemplo, hay muchas
compañeras que publican. Entonces, yo creo que debemos de apoyarnos entre nosotras las mujeres y también los hombres. Y a mí me dan tristeza y en algunos momentos quizás lo he pensado. Yo siempre les saludo o les hago un comentario o algo efusivo, pero a mí no me lo hacen. Entonces, a veces me llena en algunos momentitos, pues, bueno, ¿y esto qué es lo que pasa? No lo entiendo, porque yo creo que si algo, si a mí me gusta un poema, me gusta un cuento, pues yo no voy a negarme a decir, no solamente a dar un me gusta, un like, ¿verdad? Sino que también, pues, si me gusta, un comentario, o bien, si no tengo tiempo, pues algo un bravo o algo, ¿verdad? Pero yo creo que ha habido ese tipo de actitudes que no son tan sanas, ¿verdad? Entonces debemos de corregirnos. Digamos, yo no soy tan mediática, pero pues sí, porque paso muy ocupada, paso haciendo muchas cosas, pero realmente hay que difundir. La pregunta tuya es que cómo se pueden dar a conocer. Pues, pues están los medios como Facebook. Lectores, me pareció bien, esa idea del círculo de lectores es buena. Buena. Sí. Entonces hay que crear, vaya, los que son mediáticos muy bien y que tienen el espacio de tiempo, pues muy bien háganlo. Y eso es una estrategia para darse a conocer. Los círculos de lectura del cual estamos hablando. Y yo miro algo muy bueno. Fíjense que esto yo me había perdido de Facebook y de varias redes por mucho tiempo, porque detesto la intromisión de la política y esto me enervaba. Entonces yo me aparté. Y resulta que he regresado por la misma poesía, por otros amigos, ¿verdad? He regresado y me he dado cuenta y he conocido, y esto precisamente es una manera no solamente de darse a conocer, sino que de difundir la literatura, es que se forman redes internacionales. Resulta que yo te mandé el enlace de una escritora argentina, pero ese mismo día, ahí mismito, yo estaba ella pidiendo los poetas que ella iba a publicar y iban por el número, yo era la número 13, pero solo faltaban 2 y yo les mandé a ustedes, a 2 compañeras para que mandaran, pero cuando ya ella le mandé mi obra, me dice, así, tengo 2 amigas, no, me dice, ahí mismo se llenaron, vos fuiste la 13, la 14 y la 15 ahí mismo se llenaron, porque son redes, ¿me entendés? Y eso es bueno, es otra manera de difundir la literatura, porque digamos, ella tiene el nombre de un colectivo cultural que se llama Violet, creo que se llama, Alma Mensajera, perdón. Entonces, a través de este colectivo se publican todos los poemas de toda América. Entonces, qué lindo, qué lindo. Esa es otra manera de dar a conocer la literatura. ¿Ah? Está respondiendo ya a estos chicos. ¿Cómo pueden hacer? A través de los colectivos de estos círculos de lectores, poemarios online, ¿verdad? Sí, entonces hay modos. Yo, afortunadamente, Facebook me quita un montón de tiempo, pero esto me parece genial porque yo estoy conociendo poesía de Argentina, poesía de Puerto Rico, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Entonces es un ejercicio maravilloso. Entonces creo que, es más, nosotras aquí en Honduras debemos de crear ese tipo de colectivos para difundir la literatura. ¿Me doy a entender? Entonces, sí, repito, sí. Y las que son mediáticas, que hay un montón de compañeros, pues muy bien. Ellos tienen el tiempo para hacerlo. Los que no tenemos menos tiempo, pues podemos crear otro tipo de estrategias para difundir la literatura. Y después estos colectivos pueden pasar a ser presenciales cuando ya lleguemos a la normalidad. Exacto, exacto, exacto. Bueno, sí, ya vamos terminando, maestra. ¿Qué más nos gustaría decirle a Fanny? Pues yo creo que sería bueno darle un giro a la conversación. Ya hablamos de poesía, de lectura, de libros, de redes, de las ideas sobre estos temas tan importantes.
que hay muchas personas que se sienten motivadas al escuchar porque se animan, ¿verdad? Se animan con la literatura, ¿verdad? Pero sería importante, nos gustaría saber, Fanny, un poco más sobre sus gustos, por ejemplo, en el arte. Generalmente el que escribe es una persona sensible Al a todo arte en general, sí. en general. Y digamos cuál es su música, su canción preferida, su compositor, su cantante, si tiene una película en especial que le llame la atención, que le haya impactado, o si le gusta la pintura, si ha pintado. Todo esto sería interesante conocer de su vida porque estamos en este momento pues en otra etapa de esta actividad, ¿verdad? Con Sí, usted, nos gustaría saber su opinión. sí, me gusta el teatro, me encanta el teatro, disfruto pues cuando puedo ir, me gusta ir con mis hijos y realmente disfrutamos el teatro. Una, dos, otra, me gusta la música, me encanta, ¿verdad? Yo pues escucho de mi hijo que toca el piano y lo... Soy un ignorante total, ¿verdad? No sé nada de, perdón, ¿verdad? De acorde, de nada de teoría musical y desde luego que no, pero me encanta escuchar los conciertos, la música clásica, me gusta la música, no puedo vivir sin ella y yo pues precisamente una de las cosas que sería un poquito, vamos a decir, contradictorias porque yo tengo dos hijos adolescentes y la música que ellos escuchan me toca escucharla. Al principio pues no me gustaba mucho, pero ahora ya me gusta y digo yo, bueno, muy bien, me gusta la música alegre y he tenido que bregar, ¿verdad? Con los gustos de, con los gustos de ellos y me ha tocado aprender. Entonces, bueno, me gusta la obra. Ellos escuchan la música de un grupo que se llama Redimidos y es una música bueno, vamos a decir, es como trap y esto que se oye así, ¿verdad? Que cualquiera diría que música tan rara. Y yo hacía chistes, ¿verdad? Cuando iba manejando con ellos y los llevaba a la escuela. Entonces, que mira lo que dice, porque hablan tan rápido, ¿verdad? Que yo, entonces, mira lo que dice, y no, mamá, pero yo lo hacía por chistear, ¿verdad? Entonces, mira lo que dicen, y no, mamá, y yo sabía que no, ¿verdad? Pero lo hacía por reírme. Entonces, sí, me encanta la música alegre, en algunos momentos la calmada, entonces realmente hay una gama no me niego, ¿verdad? A escuchar música, vamos a decir, alegre o como esta, como el trap, ¿verdad? Y también la música clásica, me gusta de todo. Y en pintura, me encanta la pintura, pero yo no puedo ni pintar un gato con dos ruedas, ¿verdad? Realmente creo que mi madre fue mi maestra de primer grado y ella porque le enseñaba a los demás y yo era la hija, pues quizás mi motricidad fina no fue muy desarrollada y yo le digo a ella esto, ¿verdad? No, usted por atender a los demás no me atendió a mí, yo no soy buena para pintar, pero sí disfruto que mi hija pinte, que mi hija saque cursos de pintura, que mi hijo también música. Entonces, lo que yo no pude hacer, pues que lo hagan ellos, es como una extensión del arte, ¿verdad? Que ellos del amor al arte, que ellos lo hagan. Y sí me gustan ese tipo vamos a decir, de modalidades artísticas. Bueno, amigas, vamos a cerrar entonces esta plática que hemos tenido. Muchas gracias, Fanny, por haber atendido a nuestro llamado. Muchas gracias a la profesora Daluz Pineda por habernos acompañado hoy y espero que no sea el último día y nos acompañe en muchos programas más. Yes, yes. Bueno, muchas Siempre gracias. bienvenida. Así que nos despedimos por hoy de ustedes, hoy 31 de marzo del 2022. Muchas gracias. Muchas gracias.